Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Estoy nuevamente hoy por acá trayéndoles un nuevo video o cápsula informativa. Y esta vez, si ustedes están observando la lámina atentamente, se van a poder dar cuenta que vamos a trabajar sobre la creación y la identificación de artículos informativos. Vámonos a la siguiente lámina. En esta lámina les traigo un concepto de lo que es el artículo informativo. Dice que el artículo informativo es un tipo de texto expositivo cuya finalidad es transmitir información sobre un tema, el cual puede provenir de diversos ámbitos. Pueden ser literarios, científicos, históricos, deportivos, tecnológicos, etc. Infinidades de temas podemos encontrar los artículos informativos. También estos artículos informativos los puedo conseguir en periódicos, en revistas, en libros, en internet, en cualquier documento que tenga escrito, que tenga escritura. Debido a su intención comunicativa, el artículo informativo predomina la función referencial del lenguaje. Esto quiere decir que el mensaje se centra en aquello sobre lo que se habla, el tema, omitiendo cualquier referencia a los sentimientos o emociones que el emisor puede tener al respecto. Función emotiva o buscar una respuesta del interlocutor ante lo que se dice, que es una función apelativa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los artículos informativos simplemente tienen la función de informar, nada más. ¿Ok? Allí el autor o el escritor no puede ligar sus sentimientos o sus emociones en el momento que esté escribiendo el artículo, porque simplemente su función es crear un artículo para informar. Vamos entonces a la siguiente lámina. En esta lámina están las estructuras de un artículo informativo. Y de las estructuras tenemos tres. La primera es la introducción. Y el concepto que se maneja es que es la parte inicial. En ella se presenta el tema que se va a tratar. Se hace una breve introducción, como dice allí, de qué es lo que voy a leer, o qué es lo que estoy escribiendo, o qué fue lo que investigué, y lo voy a tratar de explicar en breves palabras qué es lo que es la introducción. Luego viene el desarrollo, que es la parte central y más extensa, y en ella se presenta la información que se requiere comunicar sobre el tema del artículo. Ya en la parte del desarrollo, como lo indica el concepto, es donde yo me voy a extender más de la información, donde yo voy a explicar todo lo que investigué, todo lo que encontré y todo lo que yo quiero que el lector lea de mi investigación. Y ya por último es la estructura, de la estructura está la conclusión. Y es la parte final y en ella se resumen o se comentan los principales aspectos tratados. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, como ustedes pueden ver, dicen recursos que se utilizan en el artículo informativo. Recursos textuales. Tenemos las justificaciones o las explicaciones, tenemos los ejemplos y tenemos los datos. En la página 54 del libro, ustedes tienen allí escrito algunos ejemplos, o sea, tienen un mapa de conceptos en donde les explican detalladamente algunos de cada uno de ellos, la parte de justificaciones, algunos ejemplos y los datos de todas las lecturas que hemos realizado. Por ejemplo, en la parte de las justificaciones, están justificando el texto número 3, que es cuando ustedes leyeron la quinoa, y ahí explican, aclaran y describen los usos medicinales de esta planta. Esa es la justificación y la explicación de ese artículo 3. Y abajo dice que contiene importantes sustancias para la medicina, ya que se contribuyen a una óptima circulación sanguínea y es utilizada para tratar la ansiedad. Ahí me están dando una justificación porque la explicación me la dieron en la parte de arriba.
en la parte del ejemplo, le colocan allí el texto número 1, donde dice saludable sin perder sabor. Se ejemplifican los beneficios nutricionales que tienen los condimentos y nos ponen un ejemplo del ajo, que es que favorece la circulación sanguínea ya que evita la formación de coágulos. ¿Ok? Y por último tenemos los datos y con el dato nos dan el ejemplo con el texto número 2, donde dicen que los alimentos originarios se entregan datos precisos del cultivo del chuño. Los datos pueden ser cifras, hechos, años, porcentajes y formas de medición. Entonces, para que podamos entender este recurso que estamos utilizando en los textos, en los artículos informativos. En los artículos informativos utilizamos 3 recursos textuales, que son justificaciones o explicaciones, ejemplos y datos. Tenemos esos 3 recursos. En la página 54 nos los dan. Ustedes buscan el libro, ven la página 54 y lo leen de forma detallada, aparte de lo que yo les estoy explicando en el video, y lo van a poder comprender. Entonces, en la parte de justificación o explicación, nos ponen el ejemplo del texto 3, que es la quinoa, que es donde nos explican y nos aclaran y describen los usos medicinales de esa planta. Ese es un ejemplo. Nos colocaron el ejemplo de la quinoa. En los ejemplos nos explican que es saludable sin perder sabor. Se ejemplifican los beneficios nutricionales que tienen los condimentos y nos dan el ejemplo del ajo. Y los datos nos dicen que son alimentos originarios, que eso también lo leímos y lo hicimos en clases online, en donde entregan datos precisos del cultivo de chuño y en la parte de los datos podemos obtener cifras, hechos, años, porcentajes y formas de medición. Y ellos allí, el ejemplo que nos dan es que el chuño presenta gran capacidad de adaptación a 4.000 metros de altura. Eso es un ejemplo que nos están dando de una información. ¿Ok? Seguimos entonces con la siguiente lámina. En la siguiente lámina tenemos los tipos de recursos. Si ustedes siguen en el libro, en la página 54, hay un mapa conceptual que habla de recursos gráficos y que esos recursos gráficos se dividen en visuales y tipográficos. Los visuales, las tablas, las fotografías, las infografías, los mapas, e ilustraciones y entre otros. Y los tipográficos son los subtítulos, las negritas, las comillas, las cursivas o el uso de otras topografías. Cuando hablo de topografía estoy hablando de escrituras, de letras, ¿ok? Entonces ustedes dirán, ¿para qué la profesora nos explica esto? Bueno, sencillo. Cuando yo voy a hacer un análisis yo voy a construir un artículo informativo, yo tengo que tener presente todo esto que yo les estoy explicando. Y en esta lámina que está acá, ¿verdad? En esta lámina que le hablo de los tipos de recursos, hablamos de, después que yo tengo mi artículo informativo, yo tengo que presentarlo, en caso en el colegio, yo puedo hacer un proyector de acetato, puedo hacer láminas, puedo utilizar la pizarra, un rotafolio, carteles y murales. Yo puedo utilizar todos estos argumentos que están aquí, todos estos recursos que están aquí, pero tener siempre en cuenta los recursos gráficos. ¿Y cuáles son los recursos gráficos? La parte de la escritura, que tienen que tener visuales, y la parte tipográfica. Recuerden que sí, les acabo de decir que la parte tipográfica es la escritura. Lo importante de la escritura, que lo que yo escriba se entienda y se lea. Muy bien, vamos entonces a la siguiente lámina. En la siguiente lámina tenemos un ejemplo. Dice modelo y estructura de la noticia, que en este caso sería un artículo informativo de un hallazgo histórico. Entonces tenemos el antetítulo, que es hallazgo histórico. Ya yo por allí estoy, ya ese artículo informativo ya yo me da a entender que es algo que viene, que descubrieron y que forma parte de la historia.
Y el título como tal dice que descubre ciudad más antigua de Europa. Entonces yo estoy ya centrándome en qué va a tratar ese artículo informativo. Luego abajo dice un subtítulo. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Y ya luego viene toda la parte de la estructura de ese artículo, que es la introducción, el desarrollo y la parte final de el artículo. Dice entonces que un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de este continente. Luego de más de 3 años de investigación, expertos alemanes desenterraron parte de más de 1500 templos construidos con tierra y madera, cuyas fechas datan entre los años 4800 y 4600 antes de Cristo. Esto significa antes de Cristo. Los que están esparcidos en una zona que expanden entre Alemania, Australia y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés el Independent. Y me imagino que dirá Independencia. Muy bien, entonces, en este artículo informativo se cumple la estructura y se cumple lo que hemos ido conversando sobre la tipografía, la forma de la proyección, en este caso es una lámina, la escritura y todos los pasos a seguir sobre la introducción, el desarrollo y la parte final del texto o del artículo informativo en este caso. Seguimos viendo la lámina. Ya en esta lámina, como nos podemos dar cuenta, ya me toca despedirme de ustedes e indicarles que deben de leer la página 55 del libro, en donde ahí tienen un texto informativo que dice usos tradicionales y actuales de la flora nativa. Ustedes, después que lean ese texto o ese artículo informativo, guiándose del video que les acabo de realizar, van a realizar entonces las actividades de la página 55. ¿Y cuáles las actividades que van a realizar? Bueno, en la guía les coloqué una imagen en donde les coloco cuáles son las preguntas que van a resolver. Y es la segunda, después del cuadro verde, el segundo puntito azul que dice identifica en el texto con diferente color una justificación o explicación, un ejemplo y un dato. Cópialo en tu cuaderno y comenta con tu curso. Eso de comentarlo con el curso lo vamos a hacer cuando tengamos la próxima clase online. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En ese párrafo, en ese artículo informativo, que es usos tradicionales y actuales de la flora nativa, van a buscar y van a subrayar o lo pueden copiar directamente del cuaderno para que no rayen el libro, lo que es la justificación y las explicaciones, un ejemplo y unos datos, ¿ok? Eso lo van a buscar ustedes allí. ¿Y cómo ustedes van a recordar lo que es una justificación o explicación o un ejemplo o unos datos? Lo acabo de explicar yo en el video y en la página 54 tienen los ejemplos y lo que significa justificación, ejemplo y datos. Lo tienen allí, todo lo tienen allí. Luego, en el cuaderno, yo necesito que ustedes escriban el concepto de artículos informativos que aparece en el libro, página 54, y los dos mapas de concepto que aparecen en la página 54. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda,
no duden, valga la redundancia, no duden de preguntarme y yo los puedo ayudar. Pero espero que el video haya sido lo más explicativo posible y que ustedes hayan podido comprender lo que es el artículo informativo y la actividad que deben realizar a través de este video. Bueno, muchachos, no me queda más que despedirme de ustedes y nos vemos pronto. Hasta luego, chao.